Bien, entonces vamos a recordar hoy en la catequesis el origen, o sea, el significado. Primeramente, el significado de esta fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, muy antigua en su nombre, es nueva en su significación y contenido. Ya en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, se celebraba 50 días de la Pascua, de los israelitas, del paso de los israelitas, del pueblo de Israel, por el Mar Rojo, la salida de Egipto, etcétera. Fue instituida por Moisés como recuerdo de la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí, recuerdan. En el Nuevo Testamento, sin embargo, se celebra también a los 50 días de la Pascua. De ahí Pentecostés, viene de Penta, 5, 50. 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Cristo, para conmemorar la promulgación de la nueva ley. O sea, así como el Pentecostés judío se celebran 50 días después del paso por el desierto, justo donde se promulga la ley sobre el monte Sinaí, en el Nuevo Testamento, el nuevo Pentecostés, es 50 días después del paso, pero esta vez no por el desierto, sino por el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor, o sea, de la resurrección, para conmemorar la promulgación de la nueva alianza, de la nueva ley. No escrita en tablas de piedra como aquella de Moisés, sino esculpida, ¿dónde? En el corazón de los moradores del cenáculo del Espíritu Santo. El enviado del Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el enviado, ¿quién es? El Paráclito, colmó a la iglesia del don de lenguas y carismas extraordinarios, como escuchamos en las lecturas de la misa que hacíamos ahorita. La fiesta de Pentecostés siempre se ha considerado como una fiesta de la promulgación de la iglesia. Esa iglesia que nació del costado de Cristo, durmiente en la cruz, como podríamos decir, que en la antigua ley era la fiesta de la promulgación de la iglesia mosaica. Algunos teólogos y padres de la iglesia hablan de la iglesia mosaica, en tanto que hay una unidad teológica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo forma una unidad orgánica. Bueno, ¿cuál es la historia de esta festividad, de la festividad de Pentecostés? San Pablo, el apóstol, menciona esta festividad cuando habla a los corintios, en Primera de Corintios, cuando él le dice, él menciona que permanezcan en Efesios hasta Pentecostés, mas no puede, con esta sola alusión que hace San Pablo, no se puede distinguir si él está hablando del Pentecostés judío o del Pentecostés ya como celebración cristiana. Pero ya San Pablo hablaba de un fragmento de Tertuliano, ya en el siglo II, afirma que tuvo su origen en la época apostólica. También Orígenes, los cánones de Hipólito y las constituciones apostólicas, todos estos documentos primitivísimos de los 3 primeros siglos de la Iglesia, mencionan ya la festividad de Pentecostés como una festividad cristiana, ya propia cristiana. La Peregrina Eteria nos lo describe en el siglo IV y dice que se celebraba en Jerusalén una gran solemnidad con vigilias nocturnas, oficios matutinos en la iglesia de la resurrección, con procesiones al monte Sión, donde se leían pasajes de los Hechos de los Apóstoles sobre la venida del Espíritu Santo, y con otros actos en el monte Olivete, en Getsemaní, donde se entonaban vísperas, etc. O sea, ya eso demuestra la festividad Pentecostés tal y como se conoció mucho después. En los siglos del esplendor litúrgico se conmemoraba la solemnidad de Pentecostés en San Pedro Vaticano, sin duda como recuerdo del que fue protagonista
de aquel primer Pentecostés, ¿no? ¿Verdad? Conforme al rito romano, de las mayores festividades del año, se celebra durante la noche el doble oficio de vigilia, uno en el hipogeo, donde se venera el arca sepulcral, en el cual los canónigos cantaban la primera lección, los cardenales la segunda y el papa la tercera. Esto está en la obra de Schuster, Liber Sacramentorum, volumen 4, página 181. Ahí se explica un poco la historia de esta festividad. Bueno, y no podemos dejar de enfatizar que esta solemnidad, la de Pentecostés, cierra el ciclo de la redención. Esta fiesta cierra el ciclo litúrgico de la redención. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo constituye el último acto de Cristo como redentor de la humanidad. ¿De acuerdo? Por eso, en un principio carecía de octava esta fiesta. Inmediatamente venían los ayunos de las témporas de verano. La solemnidad litúrgica de este día es máxima como la de la Pascua. Las piezas de la misma se entremezclan entre lo grandioso con lo íntimo, lo fuerte con lo suave. Por ejemplo, está la majestad del introito de la misa, que resalta por el contrario con la ternura del Veni Sancte Spiritus, del Aleluya, la suavidad de la plegaria del ofertorio, etcétera. Si podemos meditar las oraciones de la misa de hoy, se van a dar cuenta de la gran belleza poética, pero del gran contenido teológico de las oraciones de hoy. La secuencia que recién escuchábamos y rezábamos es atribuida a Inocencio III, que representa uno de los más dulces himnos. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las mercedes, ven, oh luz de las almas, ¿no? O sea, es la gran festividad, la gran solemnidad de hoy. Bueno, y ya entrando en la materia catequética, vamos a hablar hoy sobre la vida contemplativa, bueno, antes que nada del apóstol, pero por supuesto tratando de aplicarlo a nosotros los cristianos para sacar provecho de esto que vamos nosotros a escuchar. El cenáculo puede considerarse como la primera escuela de los apóstoles. El Espíritu Santo transforma a aquellos 12 de rudos e ignorantes que eran en instrumentos maravillosos para comunicar el evangelio al mundo y las gracias a las almas. Recordemos que los apóstoles, como primeros obispos que fueron, son los instrumentos humanos que utiliza nuestro Señor en su iglesia para transmitir la gracia a las almas. ¿Por qué? Porque recordemos que en virtud del sacerdocio, y sin obispos no hay sacerdocio, en virtud del sacerdocio, nosotros tenemos medios humanos establecidos por Cristo, no inventados por el hombre, o sea, son de origen divino, llamados sacramentos. Tenemos medios humanos que buscan transmitirnos la gracia a través de esos sacerdotes, esas manos humanas. Pónganse a pensar en el bautismo, pónganse a pensar en la Santa Misa. No hay Santa Misa sin sacerdote. Pónganse a pensar en la confesión, cuando tenemos la desgracia de por el pecado mortal estar en un estado de enemistad con Dios, etc. Entonces el Espíritu Santo transformó a aquellos 12 rudos e ignorantes hombres en instrumentos maravillosos para comunicar el evangelio al mundo y para comunicar las gracias divinas a las almas. Pero ellos han presentado ciertas disposiciones que son indispensables en otros sacerdotes o seglares para que el Espíritu Santo nos transforme en apóstoles. ¿Cuáles son esas disposiciones? Tal y como la señala el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pueden buscar después, si quieren estudiar y profundizar, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice: máxima unión, concordia y caridad. Esa es la primera disposición de los apóstoles.
máxima unión, concordia y caridad. O sea, evidentemente esto es una ley de la iglesia. La iglesia no es una multitud de sociedades anónimas, inconexas unas de otras, donde tienen una relación amistosa y nada más. No, debe haber una máxima unión, concordia y caridad. Otra disposición es unión con María, la madre de Jesús. Quien no ama a la Virgen, pues no ama a Cristo. Realmente es un signo de predestinación la devoción a la Virgen María. Decían los santos. Tercero, perseverantes en la oración. Hay almas que tienen ráfagas de piedad y empiezan a practicar la vida interior y rezan, pero después lo van dejando. Son infieles al fervor inicial de un momento que Dios les regaló, no cuidan esa llamita y se va apagando. Entonces, no, con los apóstoles tenemos que aprender que debemos ser perseverantes en la oración. Y cuarta disposición, sumisión a Pedro, según se desprende de los versículos en los que Pedro está ejerciendo el primer acto de jurisdicción en la elección de Matías. ¿Quién elige a Matías? Dice Hechos 1, 15 al 22. No, pues ahí Pedro fue el que tuvo la última palabra. Ahí se ve la jurisdicción que ya, por supuesto, desde época apostólica ejercía San Pedro. Esto contra los protestantes y todos los antirromanistas, como nos dicen a nosotros, a los católicos nos dicen los romanistas. Bueno, pues ahí ven en la propia Biblia, este es uno de los tantos textos donde se demuestra esa jurisdicción, esa autoridad del apóstol Pedro, ejercida sobre el colegio apostólico entero. Entonces, nosotros como él, nosotros como ellos, como los apóstoles, debemos estar sumisos a Pedro, al Papa. Debemos estar sumisos al Papa. Debemos obedecer a todos los papas legítimos que ha tenido la Iglesia, desde él, desde San Pedro, hasta el último que sea válido y legítimo, que sea legítimamente electo, que sea válido, que según la teología más seria, hasta la fecha, es Pío XII. Bien, al verdadero apóstol debe adornar para la eficacia de su apostolado cuatro disposiciones, podríamos resumirlo así. Primero, el espíritu delicado de concordia y caridad fraterna para con todos. Espíritu delicado de concordia y caridad fraterna para con todos. O sea, usted no puede pretender ser un apóstol si no tiene un espíritu de concordia y caridad fraterna para con todos. Segundo, la devoción tierna a María Santísima. Tercero, la sumisión y obediencia al vicario de Cristo, al Papa. Y cuarto, el espíritu de oración. Y ese, especialmente, es el que nosotros vamos a estar conversando hoy. Por eso titulaba la catequesis La vida contemplativa del apóstol y de nosotros los cristianos. O sea, de las cuatro disposiciones que tenían los apóstoles y que nosotros como fieles discípulos de los apóstoles debemos tener, es una de estas, y es de hecho la más importante, es el espíritu de oración, la vida contemplativa, la vida interior. ¿Cuál es la oración que debe practicar un apóstol o un cristiano hoy? No es cualquier oración ni de cualquier manera. Los apóstoles practican siempre un género de oración que es perseverante, con recogimiento, soledad, como dice la Biblia, encerrados en el cenáculo. O sea, es lo que se conoce como la vida interior, la vida contemplativa. Uno dice vida contemplativa y piensa enseguida en los monjes de vida contemplativa. Y sí, ellos son por excelencia quienes más practican esta oración, pero no son los únicos que tienen que practicarla. Nosotros también debemos practicarla. Hay una gran tentación en la vida de los seglares e incluso de muchos sacerdotes y monjas
sobre todo los que no son de vida contemplativa, sino que son de vida más activa, pero sobre todo en los seglares, y más nosotros hoy que estamos inmersos en un mundo donde la rapidación, la eficacia, el tiempo, el contratiempo, todo se quiere hacer veloz, nos devora, y es la acción sin la contemplación, lo que se conoce como el activismo. El modernismo se da mucho esto, el activismo. El activismo siempre ha sido, es y será una gran tentación para los que hacemos apostolado. Y digo hacemos porque, bueno, parte de lo que nosotros hacemos en Ilustración Divina es también ese apostolado, ya sea en las redes sociales, a través del canal de YouTube, compartiendo las catequesis, los sermones de los obispos, refutando las herejías que aparezcan por aquí, por allá, con la ayuda siempre de los clérigos. Eso es un apostolado de la buena prensa, como se decía en la iglesia de siempre. Y todas esas personas que hacemos apostolado de una u otra forma, sea en la prensa escrita, sea en la calle, cuando tú sales a la calle a predicar, cuando sales a ver al vecino, a hablarle de Dios, a tu familiar, a tu hijo, a tu prima, a tu tía, a tu sobrino, estamos haciendo un apostolado. Y siempre ese tipo de personas incurrimos en una gran tentación, y es la tentación del activismo. La tentación del activismo es suponer, o incluso a veces ni lo suponemos, a veces lo asumimos porque terminamos comportándonos como tal, sin meditar mucho en ello, que por la sola acción buena que yo estoy haciendo es suficiente. Incluso yo he escuchado gente, por supuesto muy perdida y despistada, porque esto es totalmente anticatólico, que me dice: yo no rezo, mi oración es mi propia acción. Fatal, fatal, no existe eso. O sea, usted podrá hacer limosna toda la que quiera, usted podrá curar a todos los leprosos que quiera, usted podrá ir a consolar a todos los tristes, puede practicar todas las obras de misericordia, que si usted no se recoge y tiene vida de oración y vida contemplativa, usted no está bien con Dios. Estará bien con el mundo. No, pero yo lo hago por amor a Dios, no importa. O sea, si tanto amas a Dios, ¿por qué no estás haciendo una de las primeras cosas que también pide Dios, que es que te recojas en tu habitación a solas y hables con Él y le dediques un tiempo? Entonces, no hay justificación para que alguien no tenga un espacio en soledad para hablar con Dios, que es lo que es la vida contemplativa. No, yo oro, yo contemplo a Dios en la acción. Yo soy contemplativo en la acción. No, cuidado. Una cosa es que cuando tú vas haciendo la obra de caridad, cuando tú vas haciendo tu acción buena, tú todo eso que estás haciendo lo diriges a Dios, se lo relacionas a Él y todo eso está maravilloso. Y otra cosa es decir que esa sola es tu oración. Cuidado, cuidado. Entonces, lo primero sí, lo segundo no. O sea, tú puedes, cada vez que hagas una acción buena, predicarle a alguien, dar una limosna, consolar al triste, darle posada a un peregrino, cualquiera de las obras de misericordia, sean espirituales o corporales. Tú puedes, cada vez que practiques una obra de caridad, tú puedes dirigir a Dios todo eso que estás haciendo, y eso va a estar maravillosamente bueno. De hecho, de no hacerlo, la obra de caridad no es tal cosa, porque ya sabemos que las obras de caridad verdaderas son solo tales a condición sine qua non de que uno lo haga por amor a Dios. Pero eso es una cosa que está muy bien, y otra cosa es decir que que esa es tu oración, que tú no vas a tener vida interior. Y vean si esto no es una cosa del siglo XXI, aunque ya repito, si en algún momento es polémico, es hoy, por todo el fenómeno del mundo moderno, de la velocidad a la que se mueve, todo tiene que ser rápido, el trabajo, los estudios, las cosas. No, a veces no nos queda tiempo ni para hablar con los hijos, ni para hablar con los padres, ni para hablar con la familia, ni para visitar a los amigos, para hacer una llamada, etcétera. Entonces, uno va dejando la vida de oración. Pero fíjense si eso no es de hoy, es de toda la época. San Bernardo, por allá estamos hablando del siglo XIII, XIV, no recuerdo exactamente el año en que él nació y murió, pero sé que era siglo XIII, XIV, por ahí. Le escribía al Papa Eugenio III en estos términos, escuchen
lo que le decía el santo, el santo Bernardo al Papa Eugenio. Dice: temo que en medio de tus innumerables ocupaciones, esto lo está escribiendo a un papa, repito, temo que en medio de tus innumerables ocupaciones te desesperes de no poder llevarlas a cabo y se te endurezca el alma. Obrarías con cordura abandonándolas por algún tiempo para que no te dominen ni arrastren a donde no quisieras llegar. Tal vez me preguntes, ¿a dónde? Al endurecimiento del corazón. Fin de la cita. O sea, fíjense, está siendo muy claro San Bernardo con el Papa. Si incluso tú, en tus obligaciones propias de tu oficio, a veces tienes tantas ocupaciones incluso necesarias y buenas. Estamos hablando de un Papa, no estamos hablando de un domador de leones para un circo. Estamos hablando del sumo pontífice. Y aún así, esas innumerables ocupaciones, dice el santo, que pueden llevarle a un endurecimiento del corazón. Eso es lo que es el peligro del activismo. Llenamos nuestro corazón con acciones, con activismo, y se nos seca el corazón, se nos seca el alma. Esto no es un invento de ahora, esto está demostrado hace siglos. Los doctores espirituales ya han estudiado mucho el alma y saben cómo funciona. Y saben también cómo se marchita. Continúa el santo, dirigiéndose al Papa Eugenio III. Ya ves a dónde pueden arrastrarte esas ocupaciones malditas si continúas entregándote a ellas del todo, como hasta ahora, sin reservarte nada para ti. Fin de la cita. Fíjate, esto lo coge un teólogo moderno y dice: wow, San Bernardo está diciendo que se dedique tiempo a sí mismo. Es el teólogo de la autoayuda. Un teólogo modernista. No, para nada. Cuando aquí San Bernardo le pide al Papa que se reserve tiempo para él, no es para que él se recree o juegue carta y póker. Es para que pueda rezar. Cuando él dice que se entrega a todas esas ocupaciones malditas sin reservarse tiempo para él, es para él, para poder estar a solas con la suficiente paz para dedicárselo a Dios, tratar con Dios y tener una relación directamente con Dios. En el sosiego y la paz habla el Señor. Entonces tú no puedes, en medio de esas ocupaciones malditas, fíjate que la frase está dura, porque ¿cómo tú vas a decirle a las ocupaciones de un papa ocupaciones malditas? Pero lo dijo un santo, no lo dije yo, ahí está dicho, ¿no? Entonces, o sea, pero bueno, también hay que entenderlo bien. No quiere decir San Bernardo que las ocupaciones del papa sean malditas per se. Por el contexto se desprende que quiere decir que son malditas incluso las ocupaciones de un papa si le impiden reservar tiempo para que él se comunique con Dios. O sea, es algo parecido a aquella frase muy fuerte de San Pablo cuando dice: si un ángel del cielo o uno de nosotros te predica otro evangelio, sea anatema. Entonces uno dice: contra, pero ¿cómo San Pablo va a decir que un ángel del cielo o uno de ellos va a predicar otro evangelio? Claro, San Pablo lo que está queriendo decir es que incluso en el absurdo caso de que, bueno, pues aún así anatema sea. O sea, es como, es un ejemplo muy fuerte. Bueno, aquí San Bernardo está aplicando lo mismo al Papa. Incluso si tus ocupaciones, sumo pontífice, incluso si tus ocupaciones, misionero, incluso si tus ocupaciones, obispo, incluso si tus ocupaciones, catequista, incluso si tus ocupaciones, cristiano que haces obras de caridad, incluso si tus ocupaciones, monja, monje, lo que seas, te impiden reservarle tiempo a Dios, tiempo a ti para que hables con Dios, esas ocupaciones son malditas. Y tienes que dedicarle más tiempo a la soledad, porque Dios habla en la paz y en el silencio. Tienes que dedicarle más tiempo a Dios. Esa es la esencia de lo que está diciendo San Bernardo. O sea, según él, según el santo, aún las ocupaciones más excelsas, como gobernar la iglesia, si no reserva uno tiempo para lo interior, son ocupaciones malditas. Así de sencillo. ¿Y por qué? Hombre, porque tales ocupaciones en tales circunstancias donde no te estás reservando tiempo para ti, son ocupaciones que pueden disminuir
e incluso extinguir del todo el estado de la gracia en tu alma. Y por encima de todo está tu alma. Tú no puedes hacer nada bueno a costa de tu propia salvación y de tu propia alma. Para empezar, Dios no te lo exige. No te lo exige, tengas el cargo que tengas. Ni siquiera el Papa. El Papa no puede salvar la iglesia a costa de su alma. No puede hacerlo. Y si no lo puede hacer el Papa, no lo puede hacer nadie. Porque el Papa es el que más responsabilidades tiene en la Santa Madre Iglesia. Luego, si ni siquiera el Papa puede salvar nada ni nadie a costa de su propia salvación, de su propia alma, tú y yo tampoco lo podemos hacer. Es una doctrina fuerte pero clara. Y Santo Tomás también lo dice. Vamos a leer a Santo Tomás. Dice, si la intensidad del acto es igual o superior a la del hábito, cualquier acto o aumenta el hábito o dispone el aumento, porque con frecuencia para que éste se realice es necesaria la repetición de los actos. Pero si la intensidad del acto es menor que la del hábito, tal acto no dispone al aumento del hábito, sino a su disminución. Se refiere precisamente al acto, ya sea de la vida contemplativa, la oración mental, etcétera, o a la tendencia a que primen el activismo, las acciones, las ocupaciones que nos apartan de la vida de la oración. Concluyendo esta parte, vamos a hacer un resumen. Si las obras, incluso obras buenas, obras apostólicas, se ejecutan sin el fervor de la caridad, disminuyendo y enfriando la misma caridad, esas obras son malditas y malas. ¿Ya? Por el contrario, si esas obras buenas se hacen con fervor de caridad, pues entonces la caridad se acrecienta y esas obras son benditas. Esas obras son buenas. Santa Teresa también decía, desde que soy priora, es decir, superiora, desde que soy priora, en mis ocupaciones y frecuentes viajes cometo más faltas que antes. ¿Por qué ustedes creen que decía eso la santa? Por las ocupaciones malditas, porque estaba más dividida su alma entre ella y su vida interior y el atender las otras responsabilidades. Pero continúa la santa. Voy a repetir desde el principio. Dice, desde que soy priora en mis ocupaciones y frecuentes viajes, cometo más faltas que antes. Pero como lucho con generosidad y llevo mi cargo por Dios, siento que cada día que pasa me uno más con Él. O sea, tampoco es que enseñemos a que la gente evite los cargos, porque Dios quiere que en la iglesia y en la sociedad hayan cargos. Tampoco vamos a ser anarquistas. No, como ser jefe, ser responsable, ser prior, ser papa, ser obispo, es un cargo y eso da ocupaciones y me impiden recogerme más. Bueno, pues lo que hay que evitar que hayan... No, tampoco así. O sea, Dios es el autor de la autoridad. Dios fundó tanto una sociedad humana como una sociedad religiosa, la iglesia, en base a la autoridad, la jerarquía. Por lo tanto, no se trata de que vayamos en contra de las autoridades y les estemos diciendo a la gente por ahí, si te dan un cargo, una responsabilidad, quítate eso de arriba, que eso es mucho problema. No, lo que tienes que saber es que mientras más responsabilidad tú tengas, más gracias Dios te va a dar y más tú vas a tener que pedirle para que esas ocupaciones no te aparten de la vida interior. Pero sí tienes que, a veces las responsabilidades se asumen no como un trofeo, sino como ¿cómo se dice? Tampoco como un martirio, no es la palabra que quiero decir, como un deber, ¿ya? A veces uno no quiere ser jefe, a veces uno no quiere ser responsable. Pónganse a pensar en un sacerdote que ahora le llega la propuesta para ser elevado al episcopado. A lo mejor ese sacerdote no quería ser obispo, porque sabe que va a tener muchas más responsabilidades, pero la iglesia lo necesita. No es una cuestión de gustos, nada más. No, yo no quiero ser obispo. O póngase a pensar en un profesor en un colegio, le llega la propuesta de ser jefe de departamento, ser director, qué sé yo. A lo mejor ese profesor no quería que lo ascendieran porque eso implica más responsabilidad, pero el colegio necesita que... No sé si me entiendan. O sea, en toda sociedad humana y religiosa, las responsabilidades existen, los cargos existen y no se trata de que nosotros evitemos
esas responsabilidades. Se trata de que sepamos que si las vamos a asumir, Dios nos va a pedir que siempre dediquemos con más ahínco todavía un espacio en nuestra vida para Él, para estar a solas con Él. Entonces, sí, somos contemplativos en la acción, pero no como lo dicen los modernistas, sino en este sentido, que la condición indispensable de todo tipo de apostolado consiste precisamente en la vida interior. Sin vida interior, sin vida contemplativa, yo no tengo nada que comunicarle a nadie. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Cómo yo voy a dar a Cristo si yo no lo recibo primero? Yo me tengo primero que bañar en el río de la gracia que se me da a mí en la vida interior, en la oración mental, en la vida contemplativa, para luego después salir y repartir y compartir ese Cristo que me ha venido. No es al revés. Yo no voy para la calle a predicar y después ir y rezo. No, yo rezo, contemplo. Y después que yo me inundé del Espíritu Santo, entonces yo voy y predico. Yo voy y comparto esa experiencia, ese amor, esa savia que a mí me ha regalado el Espíritu Santo. Por eso la condición indispensable de todo apostolado, sea el que sea el que tú hagas, es la contemplación, la vida interior. De ahí que todos los apóstoles, antes de transformar a otras almas, han de ser transformados ellos primero por la acción de las gracias. Antes de tú salir y ser un instrumento de Dios para transformar otras gracias, primero tú te tienes que dejar transformar por la gracia. ¿Ah? Esta obra la realiza Dios en ti y necesita tu colaboración, buscando cómo tú colaboras con Dios para que te transforme. Hombre, buscando un espacio en tu vida, en tu día a día, para contemplar, para rezar, para meditar. Si tú no creas ese espacio, no vas a darle chance a Dios, bueno, a no ser que te mande una gracia eficaz, que son gracias extraordinarias, donde no cuentan ni siquiera con tu colaboración, pero las gracias suficientes requieren siempre de la colaboración humana. Y la colaboración que tú tienes que dar de tu parte es esa. Señor, voy a crear este espacio para dedicártelo a ti nada más. Quiero que me transformes, hazme de mí un instrumento de tu palabra, de tu verdad, ¿no? Quiero ser reflejo de tu ley para los que me conocen, que la gente de ti se enamore de ver cómo yo te amo, ¿no? Y esas cosas debemos nosotros propiciarlas en los espacios de contemplación. Ahora, si el apóstol no va lleno de Cristo, no conseguirá comunicarlo a nadie. Yo para comunicar a Cristo debo estar primero lleno de Cristo. Estar lleno de Cristo no es ser santo, porque entonces solo se podría predicar si uno fuera santo. Tampoco es así. Somos pecadores y luchamos contra el pecado y estamos llamados a evitar el pecado mortal e incluso el venial. Y en el propio desarrollo de la vida espiritual llegarán momentos donde Dios nos regale gracias que prácticamente nos alejen tanto del pecado que nunca pequemos más. Los grandes santos así lo reflejan. Pero si yo no estamos ahí todavía, no nos desanimemos. Todo tiene su tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar a Cristo en la medida en que nosotros nos dejemos inundar por Él. Pero tampoco ponga como condición que para yo hablarle a alguien de Cristo, bueno, pues yo tengo que ser santo. No, porque entonces, dígame usted, eso está cercano a la herejía donatista. No exactamente eso es lo que decían los donatistas. Los donatistas no decían que para predicar a Cristo había que ser santo. Ellos decían que la validez del sacramento dependía de la santidad del ministro. Pero bueno, más o menos sería una forma de donatismo catequético. O sea, yo solo puedo hablarle a los demás de Cristo si yo soy primero un santo. No es eso. Es que usted intente serlo. Si de hecho no lo logra hacer todavía, bueno, esa gimnasia espiritual se la va a dar el tiempo y se la va a dar Dios. Dios se lo va a regalar. Usted ponga de su parte todo lo que le corresponda. Como decía San Ignacio de Loyola, haz las cosas como si de ti dependieran, sabiendo que dependen de Dios. Haz las cosas
como si de ti dependieran, sabiendo que dependen de Dios. Tú ponle fuerza, ponle ganas, echa la lucha y Dios te va a ir dando las gracias para que vayas sacando los problemas. Por eso, y con esto sí vamos a terminar, hay de distintos teólogos, voy a leer ahora mismo tres, voy a leer a San Agustín, a San Bernardo de nuevo y a Santo Tomás de Aquino. Hay distintas admoniciones de los doctores. Dice San Agustín: todo apóstol, antes de dar suelta a la lengua, debe elevar a Dios con avidez su alma para exhalar lo que deba y distribuir su plenitud. Lo que estábamos hablando. Dice San Bernardo: si sabes obrar, sé concha y no canal. ¡Wow! Este está para leerla 70 veces. Oigan esto, qué maravilla. Dice: si sabes obrar, sé concha y no canal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace la concha? La concha recoge. ¿Qué hace el canal? El canal da, riega. Entonces, fíjate, dice San Bernardo, que es mejor ser concha de Dios, o sea, recibir de Dios, que ser canal de los demás, o sea, que estarle dando a los demás. Fíjate que sublime esto. O sea, San Bernardo te está diciendo, si tú tuvieras que elegir entre recibir de Dios y darle al prójimo lo que recibes de Dios, lo más prudente es que tú seas concha de Dios. O sea, porque siempre vas a salir ganando. Si tú recibes de Dios, siempre ganas. Si tú tratas de darle al prójimo, te puedes equivocar. Es una onda un poco como espiritual, pragmática, vamos a decirlo así, diríamos en lenguaje moderno, ¿no? O sea, fíjate, si sabes obrar, sé concha y no canal, ¿no? Dice Santo Tomás, y con este termino: más perfección se requiere para comunicar la perfección a otros que para ser simplemente perfecto, porque toda causa es superior al efecto. Bueno, ahí este también está para meditarlo varias veces. Dice: más perfección se requiere para comunicar la perfección a otros que para ser simplemente perfecto, porque toda causa es superior al efecto. O sea, si yo quiero comunicarte perfección a ti, yo requiero ser más perfecto que tú. Porque si yo soy la causa de tu perfección, en tanto que te voy a ayudar a perfeccionarte, hombre, de nada, eso no tiene ningún sentido si tú eres si tú tienes mucha más perfección. Todo esto entendido en la vida cristiana y espiritual. Acuérdense que hay una teología de la perfección cristiana. No estamos hablando del sentido mundano y frívolo de yo soy perfecto, tú no, no es eso. Estamos hablando de la perfección cristiana, como dice la Biblia, que ser perfectos como mi Padre Celestial. O sea, es un mandato bíblico, intentar y llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese caminar hacia la perfección cristiana, evidentemente, si yo quiero comunicarte a ti la perfección, yo debo por lo menos estar un poco más adelante que tú, porque de lo contrario de nada tendría mucho sentido que yo esté intentándote instruir en algo que tú me superas. La cuestión de sentido común, dice Santo Tomás, porque la causa es superior al efecto, ¿no? Entonces, repito, más perfección se requiere para comunicar la perfección a otros que para ser simplemente perfecto, porque toda causa es superior al efecto. Y cuando Santo Tomás dice que ser simplemente perfecto es porque lo estamos recibiendo de Dios. O sea, recibir de Dios la perfección, ¿no?, es mucho más fácil que ponerme yo a dársela al prójimo, porque para eso requiero ser como mínimo un poco más perfecto que ellos para poderles superar en vida espiritual y de esa forma poderlos ayudar. De lo contrario, lo que tengo que hacer es caminar junto a ellos y que otros nos guíen a los dos, porque yo no puedo guiar al otro, si simplemente el otro es mucho más perfecto en la vida espiritual. Entonces, estos grandes teólogos nos enseñan una gran verdad que podríamos resumir en lo siguiente. Hoy en día hay muchos movimientos apostólicos, pero hay pocos apóstoles verdaderamente santos. Abunda, en cambio,
lo que se conoce como la herejía de las obras o de la acción, el activismo. Eso es lo que les decía, el activismo. Entonces, nosotros tenemos que entregarnos más a la vida de oración, a la vida de contemplación, para después de ahí sacar esa savia divina que vamos a entregar a los hermanos, que vamos a entregar al prójimo, ya sea los herejes, los infieles, a los que le predicamos, a los familiares y amigos, a los que tenemos cerca y que queremos conducirles al dulce yugo de Cristo. Pues nosotros primero tenemos que dedicarle tiempo a Él para que Él nos logre impregnar con su santa palabra, con su santo evangelio, y pues que en esa relación amorosa entre Dios y nosotros surja ese matrimonio espiritual, ¿no? Ese desposorio místico, como decían también los carmelitas, los grandes doctores de la vida espiritual, entre la Santísima Trinidad y nuestra alma. Sí, que Dios les bendiga mucho en este día de Pentecostés, que tengan un santo domingo y que Dios nos permita y nos dé la oportunidad de ser fieles a Él, a su palabra, fieles a la oración, fieles a nuestro espacio de contemplación, nuestro día a día en medio de este mundo tan vertiginoso, para después, solo entonces después, compartir y llevar a otras almas que lo necesiten. Que Dios les bendiga y que la Virgen siempre les acompañe.